Un saludo especial para todos mis seguidores. Estamos en Mate Javi. A continuación desarrollaremos el tema factorización por suma o diferencia de potencias de exponentes iguales. Cuando nosotros tenemos potencias de exponentes iguales, debemos tener estos dos conceptos. Si yo tengo una diferencia de potencias iguales, los exponentes deben ser un número entero par o impar. O sea que cuando yo tengo diferencia de potencias de exponentes iguales, estos exponentes deben ser 4, 5, 6, 7, 8, etc. Pero si yo tengo una suma de potencias de exponentes iguales, este exponente debe ser un número impar, un número entero impar. O sea, el 5, el 7, el 9, el 11, etc. Entonces, eso lo debemos tener claro para la factorización de potencias de exponentes iguales. Cuando es diferencia de potencias, los exponentes pueden ser pares o impares, partiendo de 4, 5, 6, 7, 8, etc. Y cuando es suma de potencias de exponentes iguales, los exponentes deben ser un número impar, partiendo de 5, 7, 9, 11, etc. Tenemos el siguiente polinomio y me piden factorizarlo. Entonces, lo primero que miramos es los términos. ¿Cuántos términos tenemos? 2 términos separados por más. Entonces pensamos en suma de cubos. Y nos damos cuenta que al 5 no se le puede sacar tercera. O sea, un número entero que multiplicado por 3 me dé 5, no lo hay. O sea que no es suma de cubos. Entonces pasamos a mirar si tiene exponentes iguales. Para ello, descomponemos el 32. Entonces, vamos a descomponer el 32 en factores primos. Como el 32 es número par, le sacamos mitad. La mitad del 32 es 16. 16 es número par, le sacamos mitad. La mitad de 16 es 8. 8 es número par, le sacamos mitad. La mitad de 8 es 4. 4 es número par, le sacamos mitad. La mitad de 4 es 2. Como 2 es número primo, lo pasamos y colocamos el. Entonces, el 32 al descomponerlo en factores primos me dio 2 elevado a la 1, 2, 3, 4, 5. O sea que el polinomio me quedó x a la 5 más 2 a la 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 a la 5. Y observamos que estas potencias, miren, estas potencias tienen exponentes iguales, que es el tema que nos ocupa. Potencias de exponentes iguales. ¿Qué hacemos cuando tenemos una suma de potencias de exponentes iguales? Colocamos un paréntesis pequeño y un paréntesis grande. En el paréntesis pequeño ubicamos las bases. Aquí la base de la primera potencia es x y la base de la segunda potencia es 2. El signo lo bajamos. Y en el paréntesis grande, mire que hay una serie de paréntesis, ya les voy a explicar en qué consiste. Cuando yo estoy haciendo suma, mire, suma de potencias de exponentes iguales, los signos van intercalados empezando positivo. Más, menos, más, menos, más. Van intercalados. Y cuando es diferencia de potencias iguales, los signos van todos positivos. Entonces, en el primer paréntesis nosotros ubicamos la primera variable, que es x, y en el segundo paréntesis ubicamos el segundo término, que es 2. Entonces, en el primer paréntesis, el primer término, y en el segundo paréntesis, el segundo término. Eso es lo que hacemos y los ubicamos. Entonces, mire cómo me queda. Entonces, la x en el primer paréntesis y el 2 en el segundo paréntesis. Como yo tengo aquí el exponente 5 y ya tengo un exponente aquí 1, ya tengo una variable 1. Entonces, a 5 le quitamos 1.
Eso quiere decir que me da 4. O sea que la variable x va a empezar a disminuir partiendo de 4 de 1 en 1. O sea que me va a quedar x a la 4, luego x a la 3, a la 2, a la 1 y a la 6. Y lo mismo va a suceder con el segundo término, que es el 2. Va a empezar a aumentar partiendo de 0 de 1 en 1. ¿Qué me quedaría? ¿Qué me quedaría? 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces ya tenemos los exponentes. En este caso, como los exponentes que están dentro de los paréntesis todos son unos, no hay necesidad de hacer potencia de potencia, me quedan los exponentes que están en la parte de afuera. Entonces hacemos las operaciones. Entonces mire qué me queda, bajamos el x más 2, entonces mire el x más 4, 2 a la 0 que vale 1, no hay necesidad de escribirlo, x a la 3, lo bajamos, 2 a la 1, no hay necesidad de colocar el 1, no hay necesidad de colocar el 1, ya sabemos que cuando no está es 1. La x a la 2 la bajamos y 2 a la 2, 2 a la 2 que es 4. Entonces, aquí está el 4. X a la 1 no hay necesidad de colocar el 1, bajamos la x. Y 2 a la 3, 2 a la 3 que es 8. X a la 0 vale 1, entonces no hay necesidad del x a la 0 que vale 1. Y 2 a la 4, 1, 2, 3, 4 que vale 16. Y ya hemos terminado de hacer las potencias. Pero ahora vamos a ordenarlo. Mire que este polinomio está desordenado porque primero van los números que son los coeficientes y luego van las variables. Y aquí están los valores, los números están después. Entonces vamos a ordenar. Y observamos que estos dos paréntesis, mire, están multiplicando y a eso le llamamos la factorización, en este caso de suma de potencias de exponentes iguales. Y esta vendría a ser la respuesta. Vamos a realizar otro ejemplo. Me dan el siguiente polinomio. Observamos que tengo dos términos separados por menos. Pensamos en diferencia de cuadrados. Y miramos este exponente 7, que a 7 no se le puede sacar mitad. No hay un número entero que multiplicado por 2 me dé 7. O sea que no tiene diferencia de cuadrados. Miramos ahora si es diferencia de cubos. Y mire que al 7 tampoco se le puede sacar tercera. Un número que multiplicado por 3, un número entero que multiplicado por 3 me dé 7, no lo hay. O sea que no es ni diferencia de cuadrados ni diferencia de cubos. Entonces pensamos en las potencias de exponentes iguales. Para ello descomponemos los coeficientes. Entonces vamos a descomponer el 2187 en factores primos. Entonces mire que 2187 no es número par. O sea que sumamos los dígitos. 2 más 1 me da 3, y 8, 11, y 7, 18. 18 es múltiplo de 3, eso quiere decir que tiene tercero. El 2, como es menor del 3, no se puede, entonces cogemos el 21. La tabla del 3 que me dé 21 es 7. La tabla del 3 que se aproxime o me dé 8 sería el 2. 2 por 3 me da 6. Para llegar a 8 me faltarían 2, o sea que ese 12 lo agrego aquí al 7, o sea que me quedaría 27. La tabla del 3 para que me dé 27 sería 9. O sea que 729 no es número par. Sumamos sus dígitos. 7 y 2, 9 y 9, 18. 18 es múltiplo de 3, o sea que le sacamos tercera. La tabla del 3 para que me dé o se aproxime a 7 sería 2. 2 por 3 me da 6. Para llegar a 7 me sobraría 1, o sea que este número me quedó el 1 con el 2 me quedó 2.
La tabla del 3 para que me dé 12 sería 4. La tabla del 3 para que me dé 9 sería 3. 243, pero 3 no es número par, o sea que sumamos los dígitos 2 más 4, 6 más 3, que me da 9, o sea que es múltiplo de 3, le sacamos tercero. 2 es menor que el 3, o sea que juntamos el 2 con el 4, que sería 24. La tabla del 3 para que me dé 24 sería 8, y la tabla del 3 para que me dé 3 sería 1. Aquí tenemos el 81. 81 no es par. 8 más 1, 9, es múltiplo de 3, o sea que le sacamos tercero. La tabla del 3 para que me dé o se aproxime a 8 sería 2. 2 por 3, 6, me sobrarían 2 para llegar a 8, o sea que ese 2 lo agrego con el 1 y me quedaría 21. La tabla del 3 para que me dé 21 sería así. 7 no es número par. 2 más 7 me da 9, o sea que es múltiplo de 3. La tabla del 3 para que me dé 27 sería 9. 9 le sacamos tercera. La tercera de 9 es 3. 3 es número primo, lo pasamos y colocamos el 1. Entonces mire que hemos descompuesto el 2187. Vamos a descomponer ahora el 128. Descomponer el 128 en factores primos. Me quedaría. Como es número par, le sacamos mitad. La mitad de 12 es 6 y la mitad de 8 es 4, que me queda 64. Como es número par, le sacamos mitad. La mitad de 64 es 32. 32 es número par. Le sacamos mitad de 32, me da 16. 16 es número par. La mitad de 16 es 8. 8 es número par, le sacamos mitad. La mitad de 8 es 4. 4 es número par, le sacamos mitad, me da 2. Y 2 es número primo, lo pasamos y colocamos el 2. Entonces miremos cómo quedaron esos números al descomponerlos en factores primos. El 3 está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que este número quedaría 3 elevado a la 7. Y este 128, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que quedaría 2 elevado a la 7. O sea que me quedaría de la siguiente manera. Entonces, mire, 3 a la 7, que es al descomponer el número, y x a la 7. El 128 al descomponerlo fue 2 a la 7 y y a la 14. Y miramos si tienen potencias de exponentes iguales. Mire que aquí sí, esos exponentes son iguales. Estos exponentes son iguales. Aquí un exponente es 7 y el otro es 14. ¿Cómo hacemos para que me queden con exponentes iguales? Pero haciendo potencia de potencia, yo multiplicaría 2 por 7 para que me dé 14. Con eso consigo el exponente igual 7. O sea que me quedaría de la siguiente manera. Bajamos el signo y me quedaría la otra potencia. 2 elevado a la 7 para que queden con igual exponente. Aquí el exponente del 2 es 1. 1 por 7, 7 que sería potencia de potencia. Y entonces el 7, ¿por qué lo multiplico para que me dé 14? Por 2, que sería dentro del paréntesis. Entonces me quedaría y a la 2. Y miramos potencia de potencia. Miren, 2 por 7, 14. Y con eso hemos conseguido diferencia de potencias de exponentes iguales. Ya tenemos exponentes iguales. ¿Qué hacemos entonces cuando tenemos exponentes iguales? Colocamos un paréntesis pequeño, en el cual colocamos las bases. En el paréntesis pequeño colocamos las bases. Mire, aquí la base es 3x y aquí la base es 2y a la 2. Y los exponentes iguales que son el 5. Y abrimos un paréntesis grande. En este paréntesis grande vamos a ubicar varios paréntesis.
En el primer paréntesis ubicamos el primer término y en el segundo paréntesis el segundo término. O sea que me quedaría de la siguiente manera. Como tengo diferencia, mire, es una diferencia de potencias iguales. Los signos van todos positivos. Cuando aquí es menos, todos van positivos. Cuando aquí es más, los signos van intercalados, empezando positivos. Entonces, en el primer paréntesis ya sabemos que lo que hacemos es ubicar en el primer paréntesis el primer término y en el segundo paréntesis el segundo término. O sea que me quedaría de la siguiente manera. ¿Qué me falta ahora? Los exponentes. Entonces ya ubiqué los términos, ahora vamos con los exponentes. Si aquí tengo el exponente 7 y aquí está una vez, o sea que a 7 le quito 1, me quedaría 6. O sea que este primer paréntesis va a partir de 6 y va a disminuir de 1 en 1 hasta llegar a 0. ¿Qué me quedaría? De la siguiente manera. Entonces, mire, el primer paréntesis, que es 3x elevado a la 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y lo mismo pasa con el segundo paréntesis. Partiendo de 0 va a ir aumentando de 1 en 1. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Entonces el segundo paréntesis empieza a 0, luego 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí hemos completado el procedimiento. Ahora lo que viene resolver esas potencias. Entonces vamos a resolver esas potencias. El primer paréntesis lo bajamos igual. Y en el paréntesis grande vamos a resolver las potencias. Entonces nos vamos a dedicar a resolver las potencias. Entonces, 3 elevado a la 6. Entonces, mire, 3 a la 6 viene a ser 729. Entonces me quedaría 729x a la 6 porque el exponente de la x sería 1. Potencia de potencia, 1 por 6, 6 sería x a la 6. Aquí como el exponente 0 y todo lo que esté elevado a la 0 me da 1, no hay necesidad de colocar. Entonces bajamos el signo más. Bajamos el signo más. Y resolvemos 3 a la 5. Entonces 3 a la 5 me da 243. Entonces me queda 243 x a la 5. Como esta potencia está elevado a la 1, pasa igual. Entonces me quedaría 2y a la 2. Bajamos el signo más. Y resolvemos 3 elevado a la 4. O sea, 3 elevado a la 4 me da 81. Entonces me queda 81x a la 4. Y 2 a la 2, que son 2 a la 2, que es 4. Pues me quedaría 4y a la 4. Potencia de potencia, mire, 2 por 2, que me da y a la 4. Bajamos el siguiente signo, que es el más. Realizamos la potencia de potencia, 3 elevado a la 3, que 3 elevado a la 3 es 27, x a la 3. Y 2 a la 3, que es 8, y elevado a la 6. Potencia de potencia, 2 por 3, 6, y elevado a la 6. Bajamos el siguiente signo, que es el más. Y realizamos ahora la potencia de potencia, que es 3 a la 2. Y 3 a la 2 es 9. O sea que me queda 9x a la 2. Y 2 elevado a la 4. 2 elevado a la 4, que viene a ser 16. Y a la 8, potencia de potencia. 2 por 4, que me da 8. Y a la 8. Bajamos el siguiente signo, que es el más. Y realizamos ahora la potencia. 3x elevado a la 1 me va a dar el mismo resultado. 2 elevado a la 5, 2 elevado a la 5 es 32. O sea que queda 32 y elevado a la 10, potencia de potencia. 2 por 5, que me da 10. Y elevado a la 10. Bajamos el siguiente signo, que es el más.
3 a la 0, ya sabemos que eso vale 1, entonces no lo escribimos. 2 elevado a la 6, 2 elevado a la 6 que da 64. 64. Y potencia de potencia, 2 por 6, 12. O sea, y a la 2. Y hemos terminado de resolver las potencias. Ahora vamos a resolver los coeficientes. Vamos a multiplicar los coeficientes. Vamos a multiplicar todos estos coeficientes. Todos estos coeficientes. Que sería lo siguiente. El primer paréntesis lo bajamos igual. 729 no tiene multiplicación, lo bajamos igual. Y multiplicamos 243 por 2. 243 por 2, que viene a ser 486. Las potencias que ya las resolvimos, las pasamos igual. Ahora seguimos con 81 por 4, que me da 324, y las potencias las pasamos igual. Luego viene el signo más. 27 lo multiplicamos por 8, que me da 216. Las potencias pasan igual. Luego vamos a multiplicar 9 por 16, que me da 144. Las potencias las pasamos igual. Y ahora multiplicamos 3 por 32, que me da 96. Y pasamos las potencias, las variables pasan igual. X, Y a la 10. Y me queda el último que ya está resuelto, que es 64 Y a la 2. Y hemos terminado el ejercicio. Esa sería la respuesta. Mire que aquí están las cantidades multiplicando. Y a esto le llamamos factorización por diferencia de potencias de exponentes iguales. Hasta pronto. Y recuerda, el futuro está en tus manos. Que sean felices. Javier les dice.